El Señor les bendiga. Con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Últimamente en las redes sociales pues hay una polémica bastante grande acerca de unas declaraciones que hizo el pastor Miguel Núñez acerca del término Theotokos, término que significa Madre de Dios, aunque si apuntamos directamente al significado etimológico de la palabra en griego, significa más bien portadora de Dios o paridora de Dios, más que madre de Dios. Entonces, la palabra en sí es aceptable hasta donde es una declaración de verdad de fe cristológica. La palabra, el término Cristotokos, no tiene como finalidad la mariología. Para muchos de nosotros, pues la mariología es simplemente, pues eso, mariolatría. No tiene nada que ver, porque tenemos que distinguir entre lo que es la definición de una verdad de fe cristológica y lo que los hombres en su carnalidad, en sus especulaciones, pues han hecho a partir del término, cuando el término en sí no da pie para hacer esas elucubraciones que la escritura no permite y que condena. La escritura nos dice que no vayamos más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno nos envanezcamos unos contra otros. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Entonces, el término Theotokos es bíblico, el término Theotokos es histórico, pertenece al cristianismo históricamente entendido, y nosotros como cristianos históricos, como cristianos que pertenecemos a la Iglesia católica, pero no católico-romana, que no es lo mismo, pues tenemos que afirmar y tenemos que defender. No podemos tomar la historia de la Iglesia y tirarla al cubo de la basura. No podemos tomar las escrituras y empezar nosotros a establecer una teología despreciando los razonamientos, despreciando los estudios que a partir de las escrituras hombres sabios de Dios y la Iglesia representada de manera universal en concilio, pues han establecido. Si estudiamos los cánones de los 6 primeros concilios, pues estuvieron defendiendo grandes verdades de fe cristológicas. Entonces, nuestro deber como cristianos históricos es defender lo que esos concilios han establecido. ¿Por qué? Porque no añadieron nada a la verdad que por revelación nos ha venido en las escrituras, sino que expusieron claramente lo que las escrituras dicen al respecto. Pero para exponer con claridad esas verdades, tuvieron que echar manos a términos que no existían antes. Por ejemplo, la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las escrituras, pero aunque la palabra Trinidad no aparece en las escrituras, sí aparece la verdad que expresa el término. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es la unión de 3 personas en un solo Dios. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. La persona del Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. La persona del Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo no es ni el Padre, ni es el Hijo. Son 3 personas distintas. Pero la unión de los 3 es el único y solo Dios verdadero. Nosotros somos seres unipersonales. Es decir, en mi ser habita una sola persona, que es Antonio Pérez. Pero sin embargo, Dios no es así. Dios es un solo ser, Dios es uno. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero es uno en esencia. Hay una sola naturaleza divina.
Entonces, en ese único ser, coexisten tres personas. Esto es un misterio, pero sin embargo está revelado en las Escrituras. Entonces, la verdad que expresa el término Trinidad aparece en las Escrituras, pero sin embargo, la palabra en sí no aparece. Entonces, con la polémica que se ha montado, atento al dichoso término Teotocos, pues la verdad, ahí es donde se ha revelado la ignorancia de muchos hermanos que se han hecho youtubers, que se han hecho apologistas, que quieren defender la verdad evangélica frente a los herejes, y resulta que ellos mismos son unos herejes porque no tienen claro unos principios teológicos sanos, no tienen claro las verdades de fe cristológica, y entonces es necesario que en nuestra iglesia, en la iglesia evangélica, en cualquiera de sus denominaciones, independientemente de cualquier denominación, seamos pentecostales, como es mi caso, que soy pentecostal, presbiterianos, congregacionalistas, episcopales, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera, todos confesemos las verdades que están expresadas en los concilios generales. De esos concilios generales, que son para la Iglesia romana y para la Iglesia ortodoxa 7 concilios, solamente el segundo de Nicea, que trató el tema de las imágenes, no fue un concilio que trató una verdad de fe cristológica, pues es el único que no debemos de admitir porque es antibíblico. Pero sin embargo, los otros 6 sí, porque tratan de verdades que están contenidas en las Escrituras. Mientras que el séptimo concilio, que si la memoria no me falla, se celebró en el año 887, si no me falla la memoria, pues no trató una verdad de fe cristológica. El concilio fue antibíblico porque justificó el culto a las imágenes, lo cual es antibíblico. Pero sin embargo, los otros 6 sí, los otros 6 trataron de clarificar frente a la herejía la posición que da las Escrituras acerca de la persona del Hijo de Dios encarnado, humanado. Y eso precisamente es lo que quiere decir el término Teotocos. El término Teotocos, Madre de Dios, más bien portadora o paridora de Dios, lo que defiende es que el Hijo de Dios nació de la Virgen María, que el Hijo de Dios se concentró en el vientre de María, tomó de su masa genética por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de ella. Lo que nacía era una persona, no nacía una naturaleza. Porque si decimos que nació una naturaleza humana, entonces estamos contradiciendo el sentido común. Porque cuando una mujer da a luz una persona, no da a luz una naturaleza. Nadie dice, la señora Juanita ha dado a luz una naturaleza humana. No, ha dado a luz un hijo, ha dado a luz una persona. Entonces, María lo que hizo fue dar a luz al Hijo de Dios en su forma humana, en la forma humana que había adoptado el Señor. De tal manera que Pablo en Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y tenemos que tener bien claro que ese es el término que la Biblia usa para referirse a la divinidad de Jesucristo. Cuando dice Hijo del Hombre, se está refiriendo a su encarnación, pero cuando dice Hijo de Dios, se está refiriendo al estado eterno divino que él disfrutó con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, dice
que Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo, nacido de mujer. O sea, lo que dio a luz María era el Hijo de Dios. ¿Cómo? En su forma humana, en la forma humana que había adoptado. De tal manera que tomó del vientre de María, tomó la naturaleza humana. De tal forma que la Escritura dice de que Jesucristo, según la carne, viene de los patriarcas y que es descendiente de Abraham y que es descendiente de David. De tus lomos, de tus entrañas, le dijo Dios a David, levantaré al Mesías. Eso está contenido en la Escritura. Eso lo podemos leer en repetidas ocasiones. Entonces, lo que estaban haciendo era el Hijo de Dios, en su forma humana, es verdad, pero era el Hijo de Dios. No podemos desligar una cosa de la otra, porque si no, entonces estamos haciendo dos Cristos, y ese es el error del nestorianismo, un Cristo humano y un Cristo divino. No, hay un solo Cristo. Ese Cristo es el Verbo o Hijo de Dios, que nació en forma humana de María, pero era el Hijo de Dios lo que estaba pariendo la bienaventurada y bendita Virgen María. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo con el término Teotocos? Lo que estamos defendiendo es una sana cristología. No estamos defendiendo una mariología, no estamos exaltando a la Virgen María, porque a la Virgen María nada hizo salvo ponerse en las manos del Señor. Lo hizo todo Dios, el Espíritu Santo. María fue objeto de la gracia divina. Eso fue. Lo único que hizo María fue ponerse en las manos del Señor. Y la Escritura no da pie a los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María, etcétera, etcétera. Ni la Escritura se centra en María, ni los padres apostólicos, ni los padres de la Iglesia postnicenos ni prenicenos. Ninguno. Después, poco a poco, se empezó a especular al respecto, acerca de María, etc. Entonces, ¿de dónde viene la palabra especulación? Especular, bueno, viene del latín speculum, y speculum significa espejo. Nuestra palabra espejo deriva de la palabra latina speculum, que significa espejo. Y entonces, ¿qué era un espejo en la época apostólica? Bueno, pues un espejo en la época apostólica era una plancha de bronce bruñida, es decir, se tomaba una plancha de bronce y se pulía al máximo todo lo que se pudiera pulir. Pero por mucho que se pulía aquella plancha, siempre se notaba borrosa, que no tenía precisión. Entonces, la mariología está montada sobre especulaciones. La mente humana no puede adentrarse en cosas que la Escritura se ha reservado. Dios se ha reservado cosas que no nos ha revelado y no nos es dado hacer especulaciones. Porque entonces, cuando especulamos, lo que hacemos es que nos desviamos de la sana doctrina. Y entonces estamos montando doctrinas nuevas que no son un desarrollo teológico, sino que son una corrupción teológica dentro de la doctrina cristiana. Y el caso más claro lo tenemos en la mariología. La mariología no es otra cosa sino mariolatría. Al final han acabado encumbrando a María a una posición en la cual se le da culto. Y si se le da culto, se le está dando adoración. Entonces, a nosotros que no nos vengan con componendas diciendo no, es que no es adoración, es hiperdulía. Bueno, hiperdulía es el nombre
que le dan los católicos romanos a la adoración que le dan a María. O sea, si el ladrón va y roba una billetera, pues resulta que no, de nada le vale decir, bueno, yo no robé, yo es que la cambié de sitio. Yo hurté, yo no robé, yo es que la cambié de sitio. Bueno, usted llámelo como quiera, pero usted le privó de su propiedad a un señor que iba con su cartera en el bolsillo y usted se la apropió, se la quitó, se la arrebató. Y eso es un robar. Llámelo usted como quiera llamarlo. Y los católicos romanos pues están adorando a la Virgen María. El culto que le dan a la Virgen María es adoración. Aunque ellos, para excusarse, busquen términos que pretenden excusarse, valga la redundancia, de la adoración que le están dando a nuestra hermana, la Virgen María, porque para nosotros la Virgen María siempre será, pues eso, nuestra hermana en la fe, no nuestra madre. La Escritura dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, la Jerusalén de arriba, pero no la Virgen María. Entonces, ellos llaman a María Nuestra Señora, pero no, ella no es Nuestra Señora, ella misma dijo que ella era sierva. Y nosotros que somos siervos, entonces María es nuestra consierva, pero no es nuestra señora. Hay un solo Señor y un solo Dios. Ese sí es Señor, pero María no es señora. No es nuestra señora, ni tampoco es nuestra madre. Es nuestra hermana y es nuestra consierva. Bien, dicho esto, tengo que decir que el término Theotokos lo que pretende defender es la unidad de la persona de Cristo y que lo que nació de María es un solo Cristo, es el Hijo de Dios, lo que nacía de María. Entonces, estamos defendiendo, en definitiva, una sana cristología frente a la herejía nestoriana. Entonces, yo en las redes, cuando me meto en Facebook y estoy tratando de clarificar a algunos hermanos, a muchos, por desgracia, habría que decir, lo que significa el término Theotokos, pues me vienen diciendo, no, pero es que, hermano, sí, lo que tú me digas, pero es que no aparece en la Biblia. El término madre de Dios, el término Theotokos no aparece en la Biblia. Por lo tanto, a mí háblame con terminología bíblica, con textos bíblicos, pero no con esos tecnicismos que han inventado los hombres. Entonces, yo les digo, entonces, ¿tú usas la palabra Trinidad? ¿Usas tú la palabra Trinidad? ¿Y dónde está en la Biblia? Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sin embargo, aparece la verdad que está informando, dando cuerpo a esa palabra. Es decir, el contenido de doctrina que indica la palabra Trinidad sí aparece en las Escrituras. La Escritura nos dice que hay un solo Dios, pero sin embargo, ese único y solo Dios resulta de que hay tres personas distintas la una de la otra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dicen que es Dios. La Escritura dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, la Escritura deja claro que son distintos. Es decir, no somos sabelianos, no somos unicitarios. La Escritura no es unicitaria, es trinitaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conclusión a la que llegamos, y fue la conclusión que llegaron los padres que se reunieron en el primer concilio ecuménico, el primero de Nicea, es que hay una sola esencia, un solo ser divino, en el que coexisten tres personas distintas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Usted y yo somos seres unipersonales, pero Dios es un solo ser tripersonal. Y esto es una verdad que expresa el término Trinidad. De la misma forma, el término Theotokos, que en el concilio de Éfeso fue sancionado, fue establecido, pues lo que expresa es que quien nació de la Virgen María no fue simplemente una naturaleza humana,
No, lo que nació de María era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios que se había humanado, que había tomado carne de la Virgen. Y eso es lo que nació, el Hijo de Dios. Entonces, hay un solo Cristo frente al nestorianismo que divide tanto las dos naturalezas en Cristo, que prácticamente están montando dos Cristos, uno divino y otro humano. Las Escrituras nos dicen de que no, hay una sola persona que es el Hijo de Dios, que tiene dos naturalezas, divina y humana, y que lo que estaba dando a luz María era al Hijo de Dios humanado, hecho carne, pero era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios quien nacía de ella. Por eso el término Teotocos, que significa Madre de Dios, o significa paridora o portadora de Dios, que ese sería el significado más literal del término griego. Teotocos, lo que significa en realidad, más que Madre de Dios, es paridora de Dios. Ahora, la que pare es madre. Es madre. Entonces, ¿por qué no vamos a decir Madre de Dios? Pues bien, esto es este problema al cual nos estamos enfrentando en la actualidad, que revela que, por desgracia, el nestorianismo está mucho más extendido entre nuestro pueblo de lo que creíamos. Pues, hermanos queridos, ya les digo, cuando uno trata de defender una sana cristología, una cristología bíblica, porque no aparece el texto, me dicen los hermanos que me discuten, yo no lo puedo aceptar. Entonces, este problema no es nuevo, Y vemos a los padres de la Iglesia que se vieron obligados a usar una terminología para expresar las verdades de la Biblia, que no se hallaban en las Escrituras. Una de ellas es la que hemos comentado, la palabra Trinidad. Entonces, voy a leer a San Agustín, en una de sus obras, en la cual él escribe a un señor que le decía a Agustín de Hipona lo mismo que me dicen muchos hermanos en la fe, de que es que el término no viene. Hijo de mi vida, de mi alma y de mi corazón, es que la Iglesia a lo largo de los siglos, y no nos podemos desconectar de nuestra historia, ha tenido que ir tomando una terminología teológica para expresar las verdades que están contenidas en las Escrituras. Entonces, ya les digo, este problema no es nuevo. Leamos a Agustín de Hipona. Dice, con vehemencia exigías que te mostrásemos esa palabra en las Escrituras. Lo mismo que nos dicen a nosotros los que defendemos el término Teotocos. Dice, con vehemencia exigías que te mostrásemos esa palabra en las Escrituras. Y entonces comulgarías al instante con nosotros. Te dijimos que nosotros hablábamos latín y esa palabra era griega. Por lo tanto, primero había que averiguar qué era el homoousion. Homoousion significa de la misma naturaleza o de la misma sustancia y hace referencia al ser divino. Dice, por lo tanto, primero había que averiguar qué era el homoousion y entonces se podría exigir el mostrarla en los libros santos. Tú, por el contrario, repitiendo sin cesar esa palabra, manejándola como un arma y recordando que estaba escrita en los concilios de nuestros mayores, urgías con vehemencia para que te mostrásemos en los santos libros esa palabra concreta que es homoousion. Igual que ahora nos están exigiendo nuestros hermanos en la fe, que son indoctos, que les mostremos en la Biblia la palabra Teotocos o Madre de Dios. Sigue diciendo Agustín,
no cesábamos de recordarte que nuestro idioma no era griego, que primero había que traducir y exponer qué es ese homousion, y entonces buscaríamos en las divinas letras, porque si la palabra no se hallaba, la realidad sí que se hallaba. Entonces, la palabra Theotokos, Madre de Dios, no se encuentra en las Escrituras, se encuentra en Madre del Señor. Y la palabra que Señora es Kyrios, y con esa palabra se está refiriendo a Dios. Es la palabra que se usa referida a Dios. Pero concretamente el término Madre de Dios no aparece, pero sí aparece la verdad que contiene la palabra. La verdad contenida en la palabra sí aparece. Dice, porque si la palabra no se hallaba, la realidad sí que se hallaba. Hay cosa más enojosa que discutir por un vocablo cuando consta la realidad. Le decía Agustín de Hipona a Parsenio. Entonces, sigue diciendo, pregunté pues si la escritura de Dios contenía esa palabra de que el Padre era ingénito, es decir, no creado. Y como contestaste afirmativamente, insistí en que me la mostraras. Uno de los que estaban presentes, tu compañero en la fe, por lo que pueda adivinarse, me dijo, ¿entonces tú dices que el Padre es engendrado? Le respondí, no. Luego, si no es engendrado, es ingénito, apuntó él. Y yo le terminé, ya ves que puede darse razón de una palabra que no está en la escritura de Dios y mostrarse que está bien empleada. Y este es el caso de Theotokos, el término Madre de Dios. Vosotros me obligabais a que yo os mostrase en la autoridad de los divinos libros la voz homousion. Y muchos hermanos en la fe, en mis comentarios de Facebook, me obligan, me piden que busque ese término en las escrituras. Pero el término en sí, aunque no aparezca, sí aparece la verdad contenida en el término. Dice, vosotros me obligabais a que yo os mostrase en la autoridad de los divinos libros la voz homousion. Ya veis que aunque el vocablo mismo no aparezca, puede suceder que hallemos la realidad a la que con razón se ha aplicado este vocablo. Qué bueno es leer a los padres de la Iglesia porque se aprende mucho. No podemos tirar los concilios generales, los concilios ecuménicos, los que verdaderamente han sido concilios ecuménicos. No podemos cogerlos y tirarlos a la papelera, al montón de basura. Y decir, no, yo la Biblia solo. Sí, pero es que los concilios lo que han hecho es defendernos de las herejías. De las herejías. Han clarificado la doctrina y todo lo que esos concilios decretaron está de acuerdo a la escritura. Pero no, los padres de los concilios, los obispos que se reunieron en los concilios generales o ecuménicos, se tuvieron que valer de una terminología, de unas palabras, como por ejemplo la palabra prosopon, que significa originalmente, prosopon, que originalmente significa rostro, para decir persona. Cuando decimos persona, no nos estamos refiriendo a un ser humano, sino que ahí la persona se está refiriendo a una de las hipóstasis que hay en Dios. Entonces, el término hipóstasis, que significa soporte que sustenta, eso es lo que significa literalmente hipóstasis en griego, pues es también un término teológico. Y esa terminología la hemos heredado de los padres de la iglesia, de los concilios, y que nos ayuda a entender
las verdades contenidas en la Sagrada Escritura. Entonces, es una terminología que pertenece a todos los cristianos históricos. Las sectas, no, de forma, digamos, lógica, porque son sectarios, rechazan esa terminología. Pero nosotros como cristianos históricos estamos llamados a aceptarla, porque en realidad los que están luchando en contra del término Teotocos, Madre de Dios, en realidad están sufriendo un despiste muy grande porque no entienden lo que significa el término en sí. Entonces, nadie está queriendo decir que María, o sea, que la divinidad, que Dios tuviera origen en María. Creer eso es de un despiste total. No queremos decir eso cuando decimos que María es Madre de Dios. No estamos queriendo decir eso. Eso es una aberración. Eso es mostrar un desconocimiento teológico y doctrinal muy grande. La cosa no va por ahí. Lo que queremos es salvaguardar la unidad de Cristo. Hay un solo Cristo en dos naturalezas, divina y humana, pero hay una sola persona, y esa persona, la persona del Hijo de Dios, nació de María, nació de nuestra hermana, la Virgen María. Entonces, que no nos vengan, porque con la cosa de que, no, es que la palabra no aparece. No aparece la palabra Trinidad, no aparece la palabra prosopon, que significa rostro, y después fue empleada para decir persona, porque el griego no tenía una palabra para persona. Ya tenemos la palabra prosopon, referida al ámbito teológico. Para decir persona, podemos decir prosopon, pero originalmente no significa persona, significa rostro, cara, rostro. Entonces, los concilios y los padres de la Iglesia fueron elaborando, fueron buscando términos para expresar verdades que encontraban en las Escrituras. Entonces, los 6 primeros concilios no añadieron nada a la revelación, ni tampoco la contradijeron, como fue el 7º concilio ecuménico, entre comillas. Que aquello, personalmente, no fue un concilio ecuménico, pero bueno, eso ya sería otro tema. Para mí fue un conciliábulo. Entonces, lo que quiero dejarles claro a mis hermanos que me discuten en el Facebook es que, aunque el término no aparezca, sin embargo, sí aparece la verdad a la cual se refiere el término. Y este problema y esa argumentación a la cual nos estamos enfrentando debido a que hay muchos hermanos que son indoctos, que no tienen conocimiento teológico, que no tienen no han tenido una debida formación doctrinal en la iglesia. Porque yo soy pentecostal, pero yo me he preocupado de formarme, de estudiar. Tuve 5 años estudiando teología y tengo muchos libros de teología y leo teología. Pues entonces tengo una base. Pero sin embargo, lo que yo veo en nuestras iglesias pentecostales es que hay muchas luces, hay mucho ruido y pocas nueces en lo doctrinal. En lo vivencial, bueno, vale, sí. Pero en lo que es lo doctrinal, pues nos hemos descuidado muchísimo. Antes, cuando tú ibas a la iglesia, en la mañana se tenía la escuela dominical y por la tarde se tenía el culto. Ya han desaparecido las escuelas dominicales. Han desaparecido las escuelas dominicales en las iglesias pentecostales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la alabanza? Que yo no digo que no se dé alabanza, pero necesitamos también formación teológica. Necesitamos también una sana doctrina, estudiar las grandes verdades históricas del cristianismo. No somos una secta,
Los pentecostales somos una denominación protestante o evangélica, como usted la quiera llamar. No somos una secta. Entonces, el cristianismo evangélico, nuestra iglesia evangélica, está conformada por muchas denominaciones. Y todas esas denominaciones tenemos que confluir en las mismas verdades fundamentales que están declaradas en las Escrituras. Y ese problema que estoy teniendo y que estamos teniendo, los que estamos defendiendo el término teológico, Teotocos, como declaración de verdad de fe cristológica y no mariológica, cristológica, pues nos estamos enfrentando a muchos hermanitos que nos dicen que, bueno, que no aparecen las Escrituras. Y ese argumento lo único que encierra es ignorancia. Es que el que lo dice es un indocto. Y es un problema al cual se enfrentó Agustín de Hipona, como acabamos de leer, y se enfrentaron otros. Entonces, lo que se revela es eso, la falta de conocimiento, la falta de claridad que hay en muchas de nuestras iglesias, y no solamente en las pentecostales, porque yo me he encontrado con hermanos bautistas y con hermanos de las asambleas de hermanos, llamados también darvistas o hermanos libres, que dicen lo mismo, que no, que María no es madre de Dios, que eso es doctrina católico-romana. No. Eso es doctrina católica, pero no es católico-romana. La asunción de María sí es una doctrina católico-romana. Y la Inmaculada Concepción sí, pero el término Teotocos, madre de Dios o paridora de Dios, es, lo que está expresando es una verdad de fe cristológica, que el Hijo de Dios nació del vientre de María, del cual había tomado su carga genética. Que el Señor les bendiga. Espero haberles ayudado. Con ustedes, el hermano Antonio Pérez Muñoz. El Señor les siga bendiciendo. Amén.